¿Cómo están? Dios me los bendiga. Un cordial saludo a todos. Espero que se encuentren bien. Espero que hoy esté siendo un día maravilloso para cada uno de ustedes. ¿Sí? Perfecto. Vale. Para dar inicio en el día de hoy a nuestras clases. ¿Sí? Perfecto. Me confirman si me escuchan, si están atentos para dar inicio a un encuentro más. Hoy nuestra cuarta sesión de clase. Y vamos ya despegando motores para integrar el tema del conocimiento en metodología con la mediación tecnológica de la inteligencia artificial, ¿vale? Ok, vale, me alegra muchísimo que estén bien. Muchas gracias por sus saludos, por su afecto. Muchas, pero muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. Vamos a iniciar. Voy aquí a dejar de compartir el chat para que ya toda su atención quede puesta en este servidor. ¿Sí? Y vamos a arrancar de manera inmediata. Ayer estuvimos hablando un poquito de algunas características epistemológicas básicas de los métodos tanto cuantitativos como cualitativos. No entramos a hablar de diseños todavía, ni de tipos de investigación, ni de subtipos de investigación. Queríamos simplemente tener la oportunidad de reconocer algunos aspectos epistemológicos de los enfoques para hoy entrar en el tema de observar y describir la realidad desde, desde un enfoque. ¿Me regalan un segundito? Ok, pena, qué pena con ustedes. Entonces, les comentaba, hemos hecho un sondeo sobre las principales características epistemológicas de las investigaciones. Estuvimos viendo un ejemplo a partir de la historia de Frederick, viendo las características, decíamos que los métodos o el enfoque cuantitativo tenía una cosmovisión más concreta de la realidad, más empírica, analítica de la realidad. Para esto nosotros estuvimos considerando la matriz de Guba, ¿sí? Donde intentábamos reconocer las posturas epistemológicas de los enfoques desde tres preguntas básicas. ¿Cómo concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad del investigador? ¿Cómo concibe la naturaleza de las relaciones entre él mismo como investigador y el conocimiento que genera? ¿Y cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento? Y decíamos que las investigaciones empírico-analíticas tienden a ser de carácter más concretas, medibles, cuantificables, para que una investigación se pueda desarrollar desde la postura empírica analítica, desde la perspectiva cuantitativa. Es importante que la realidad sea sistematizable. La sistematización es un elemento importante en todos los enfoques, no solamente en el cuantitativo, sino también en el cualitativo. Pero en el caso del cuantitativo, esa sistematización debe posibilitar la operacionalización, de tal forma que esa realidad sistematizada, observada, operacionalizada, se pueda medir, se pueda demostrar, ¿sí? Eh, las intenciones en las investigaciones cuantitativas, decíamos ayer, tienden a ser más universales, tienden a ser estudios que buscan que el conocimiento que se genera sea un conocimiento general, amplio, universal, muy distinto a las intencionalidades que pueden estar inmersas en las investigaciones cualitativas. De esta manera, las investigaciones empíricas tienden a ser objetivistas, ¿sí? El investigador, para preservar esa objetividad, se aleja por completo de algún tipo de relación con la muestra y con el objeto de estudio para garantizar
que el análisis de su información no tenga sesgos ni tenga aspectos subjetivos que puedan afectar la validez científica del conocimiento que se está produciendo. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, interpretativas, tienden a ser subjetivas, tienden a ser más interactivas entre el investigador y el objeto, sujeto y participante que hacen parte de la investigación y que se utilizan obviamente técnicas que, basadas en la saturación de información, que son abiertas, permiten hacer un ejercicio de análisis de concurrencias semánticas para determinar la presencia de ciertas codificaciones o de ciertos códigos asociados a lo que estoy estudiando. Más adelante hablaremos un poco más de esto. Esto era lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, hoy vamos a conversar sobre algunas cositas. Entonces, vamos a hablar hoy de los elementos que debe tener un prompt, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a redactar un prompt, a mí me gusta redactarlo que considere estos tres elementos principales. Uno, la perspectiva. Es importante que nosotros le demos perspectiva a la inteligencia artificial para que ella sea eficiente con respecto a la respuesta que nos da. Dos, contexto. La inteligencia artificial carece de contexto. Si usted no se lo suministra, la inteligencia artificial lo va a alucinar. El nivel de contexto está relacionado directamente a la instrucción que vamos a hacer. Van a haber instrucciones que quizás de pronto requerirán aspectos muy básicos de contexto, pero van a haber otro tipo de instrucciones en los cuales se requiere suministrar mucho contexto, a tal punto que lo más probable que ese contexto, cuando es amplio, no haga parte del prompt, sino que sean documentos adjuntos que uno acompañe con el prompt que está redactando. Y finalmente, y no menos importante, la instrucción. Debemos decirle exactamente, ¿sí?, a la inteligencia artificial qué queremos que ella haga. ¿Ok? Entonces, la perspectiva podríamos identificarla como la triada investigativa. Así que toda investigación tiene una triada. Esa triada para mí es la postura epistemológica. Entonces yo le digo, vea, eh, eh, actúa o eres un experto en investigaciones, em, por ejemplo, eh, conductivista, positivista, asume una posición objetivista de la realidad, trata de analizar la realidad de manera empírica, observando los elementos concretos y verificables de la realidad, asume una postura sistémica y operacionalizable de la realidad, y le voy dándole unas características de prompt de tal forma que la inteligencia artificial pueda adherirse a esa triada investigativa. En esa misma parte, yo le puedo decir, actúa como experto en investigación cuantitativa, en investigación no experimental, en investigación longitudinal, con un alcance, por ejemplo, correlacional, ¿sí? Asume experticia en teorías como, y ya aquí dependiendo al objeto de estudio o a los temas bases o los temas fundamentales de la investigación, identificar un conjunto de autores. Es importante que establezcamos esta triada desde el inicio para que siempre tenga presente tanto la postura epistemológica de cómo estamos observando, analizando, interactuando y evaluando la realidad, como metodológica en términos de las fases, etapas, posturas que van a estar trabajando y desde una perspectiva teórica. Mi gente bella, mire, una de las cosas que les puedo señalar eh, en la experiencia que he tenido como evaluador de proyectos es que una de las cosas que a veces encontramos es los ruidos epistemológicos o los ruidos de coherencia entre lo epistemológico, lo metodológico y lo teórico. ¿Sí? Voy a poner un pequeño ejercicio, un ejemplo. Un día recibí una investigación que en su diseño metodológico decía
que era una investigación cualitativa, hasta ahí está todo bien, que era sociocrítica y que era investigación, acción, participación, pero que iba a ser de tipo longitudinal. Entonces, ya cuando yo leí lo longitudinal, decía no experimental longitudinal. Entonces me di cuenta que la persona, quizás careciendo de pronto de un dominio metodológico, estaba intentando relacionar eh, diseños metodológicos que no son coherentes entre ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o es una investigación cualitativa sociocrítica IAP, o es una investigación no experimental longitudinal. Por el contexto de lo que había leído, pues logré identificar que predominaba la investigación acción participativa, por lo cual solicité a la persona que obviamente eliminara eso de no experimental longitudinal, porque estaba haciendo ruido con lo primero. Entonces pueden existir incoherencias, que la gente te hable de una investigación eh, experimental fenomenológica, pues ya ahí vemos que hay una mezcla de métodos que no necesariamente son compatibles, ¿sí? Profesor, y las investigaciones mixtas, pues las investigaciones mixtas, las investigaciones mixtas operan de una manera diferente. Para evitar que se deslegitimen los métodos entre sí, se trabajan por fase y hay que determinar, pues la fase uno se va a desarrollar desde tal método, la fase 2 se va a desarrollar desde tal método, pero no hacer una mezcla en la cual no se pueda determinar precisamente la intencionalidad del investigador, las acciones que el investigador va a desarrollar, ¿sí? Y el cómo al final va a presentar los resultados. ¿Ok? Otro de los ruidos que muchas veces uno ve eh, revisando una tesis, la persona manifestaba que determinar, quería determinar eh, cómo influía la música en las funciones cognitivas asociadas a resolver problemas matemáticos en un colegio X. Cuando comencé a leer el proyecto, decía que su investigación iba a ser de tipo cuantitativa, me pareció acertado, que iba a ser de tipo experimental, me pareció completamente acertado, que iba a ser de tipo correlacional, excelente. Había una coherencia metodológica bien. Pero cuando me iba al marco teórico, ¿sí? Me encontré que citaba a Freire, a Habermas, a Girós, a José Martín, y eso me generó ruido. ¿Por qué? Porque estos autores, para los que no los conocen, son autores, se los voy a decir en términos. El investigador quería hacer un estudio conductivista para determinar el nivel de influencia de un estímulo externo, en este caso la música, en una respuesta, ¿sí? En este caso cognitiva asociada a resolver problemas matemáticos. Es una investigación que se suscribe desde una perspectiva eh, eh, conductivista, más no constructivista de la educación. Y en su diseño metodológico tenía puros autores constructivistas. Por ejemplo, eh, precisamente Paulo Freire, que era uno de los autores que más mencionaba él, su postura es clara. El estudiante no puede asumir posiciones pasivas en su proceso de aprendizaje. El estudiante tiene que ser coprotagonista, co-constructor, participante activo, ¿sí? No puede ser un sujeto eh, a servidumbre, ¿sí? De la hegemonía que pueda desarrollar un maestro desde el conocimiento intelectual, sino que a partir del conocimiento del maestro, el estudiante asuma posturas protagónicas con respecto a su propio proceso de formación. Entonces, estos autores que citaba iban en contravía o generaban ruido o contradecían las posturas metodológicas y la intencionalidad investigativa que tenía eh, el autor, ¿sí? Entonces, es preciso que nosotros garanticemos estas coherencias, que garanticemos por completo estas coherencias, ¿sí? Contexto.
tiene que ser lo más descriptivo y lo más amplio posible. Obviamente, este contexto está ligado o tiene estrecha relación con la instrucción. Dependiendo de lo que yo le pida, así será el contexto que debo suministrarle para que esa instrucción la pueda ejecutar de manera eficiente la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ayer vamos a hacer y hacemos práctica enseguida. Ayer hacíamos nuestro primer prompt. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar. Ayer les compartía un prompt de carácter sociocrítico cualitativo. Vamos a comenzar el análisis hoy desde lo cuante. ¿Ok? Vamos a poner aquí una longitudinal. ¿Sí? Vamos a buscar un estudio longitudinal aquí de los que yo he hecho. Vamos para ver. Y analicemos el primer prompt. ¿Vale? Son adaptables. Se van a dar cuenta que se parecen mucho. Simplemente adaptamos según el contexto y según la perspectiva. Entonces veamos acá. Me lo voy a llevar a Word. Se los explico el prompt porque a mí no me interesa que ustedes tengan. El objetivo del diplomado no es que ustedes tengan un banco de prompt que ustedes vayan a copiar y pegar, no. Aquí la intención de este, de este diplomado es que ustedes, no, perdón, sí, es que ustedes aprendan a construir prompt, ¿sí? Entonces, este primer prompt tiene los elementos que les acabo de decir. Tiene, por una parte, perspectiva, la cual tiene una perspectiva epistemológica, ¿sí? Metodológica y teórica, las cuales deben de ser coherentes entre ellas. Debe tener un contexto y debe tener una instrucción. Vamos a revisar este prompt para ver. Entonces, la primera parte donde presento la perspectiva, le digo, actúa como experto en el método científico positivista. Entonces, mira que aquí le estoy dándole una postura epistemológica. Aquí se la estoy dando, actúa como experto en método científico positivista, conductivista, empírico analítico, en el cual se observe la realidad de manera exacta, objetiva, y que las acciones que se desarrollen busquen la replicabilidad, la generalización, la confiabilidad de los datos. ¿Sí? Aquí le estoy suministrando mi postura epistemológica. ¿Vale? Metodológica. Vamos a ver acá. Vamos a poner eh, aquí metodológica. Entonces le tengo, eres experto en investigación cuantitativa, en análisis de variables, experto en estudios no experimentales longitudinales, en formulación de verificación de hipótesis, en análisis estadístico de datos. Eres experto en redacción técnica científica. Aquí le estoy dándole aspectos metodológicos, ¿vale? Quizás, no sé si de pronto ya le dé el marco teórico la perspectiva teórica más adelante. Contexto. Entonces le digo, soy docente investigador de la institución educativa San José de Montería y he venido observando, mire que le estoy presentando una tendencia significativa de estudiantes en secundaria y media que enfrentan dificultades académicas y disciplinarias recurrentes, lo que con frecuencia los lleva a repetir el mismo año escolar. Incluso en múltiples ocasiones, punto. Este fenómeno, caracterizado por alto índice de repitencia escolar, de altos niveles de indisciplina, datos desfavorables asociados al acompañamiento de los padres, el incumplimiento de compromisos pedagógicos, académicos y disciplinares, los cuales podrían verse vinculados a factores que pueden ser cuantificados y analizados objetivamente. Por tal motivo, deseo emprender una investigación con enfoque cuantitativo y empírico analítico. Se busca determinar la relación entre las variables de las dinámicas familiares, involucramiento familiar, desempeño académico y disciplinar de los estudiantes. 4 variables. De este modo, se pretende verificar hipótesis como la relación directa entre la participación de los padres y el desempeño académico o la conexión entre las actitudes reactivas. O sea, aquí le estoy dándole cómo yo observé la realidad.
Con esta base de datos confiable y replicable, el estudio no solo busca identificar los factores críticos que influyen en la repetencia, sino también ofrecer estrategias de intervención basadas en evidencias estadísticas, las cuales pueden ser generalizadas y aplicadas en otros contextos educativos similares. ¿Vale? Entonces aquí les pongo el contexto. Aquí le pongo el contexto. Todo esto sería contexto. Y finalmente una instrucción que sea clara, coherente y concisa. Le digo, construye una matriz de GUBA en la cual, considerando la naturaleza epistemológica y metodológica de la investigación y el contexto polémico, responda a la siguiente pregunta: ¿cómo se concibe? Hago las preguntas de la matriz de GUBA y le digo exactamente lo que quiero. La matriz debe tener la pregunta, el enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, la investigación no experimental, eh, longitudinal, correlacional, ¿sí? Le digo, responde contextualizando a mi estudio. Finalmente explica si el tipo de investigación requiere o no hipótesis. ¿Ya? Entonces voy a pasarles este PROM. Vamos a ver aquí. PROM número 1. Este es PROM cuantitativo. Y vámonos a un espacecito para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿ok? Pueden ejecutarlo en la inteligencia artificial de su preferencia. Aquí le estoy mandándole el cuantitativo. Este es no experimental, longitudinal con alcance correlacional. Pero vuelvo y les decía, esto es adaptable completamente a sus necesidades. Es completamente adaptable a sus necesidades. Vale, aquí se me va en 4 prompts, ¿vale? Para que lo puedan probar. Y finalmente aquí. Entonces, antes de que hagamos el ejercicio, voy a presentarles esta diapositiva, que para mí es muy importante. De hecho, esta diapositiva es base para todo el diplomado, ¿sí? Vamos a ver. Ok, miren, esta diapositiva presenta, este es de autoría propia, ¿oyeron? Esta diapositiva es un marco de coherencia sistémica del proceso investigativo, desde el cual me permite a mí parametrizar la inteligencia artificial para mi investigación. Sí, es una estructura completamente base. Eh, Hay personas que dicen que el punto de partida de una investigación es la pregunta, y autores hasta reconocidos. Yo difiero de ese concepto. No le resto importancia a la pregunta. De hecho, pienso que la pregunta es el ADN del proceso investigativo, la columna vertebral de la investigación. Pero no creo que sea el punto de partida. ¿Y por qué lo digo? Por la propia experiencia. Y por autores también, obviamente. Eh, ¿Por qué experiencia? Porque cuando he tenido la oportunidad de decir a los estudiantes que me traigan una pregunta de investigación, me di cuenta que para que los estudiantes puedan construir una pregunta, requieren desarrollar eh, procesos cognitivos previos. Entonces, para mí, y citando la teoría de la equilibración de Jean Piaget, el punto de partida es la observación, ¿sí? Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es observar la realidad. Si no observo la realidad, jamás la podré analizar, jamás la podré describir y mucho menos problematizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es exponerme a la realidad, exponer mis sentidos, exponer mis conocimientos, mi sensibilidad, mi cosmovisión de la realidad, exponerla a esos hechos concretos eh, o subjetivos que pueden estar presentándose en los diferentes tipos de realidades. ¿Ok? Entonces, para mí el punto de partida es la observación, emplear mis sentidos a poder captar los temas del ambiente y desde allí comenzar a hacer un proceso de análisis.
de análisis. Y ese análisis implica sistematizar esa realidad, ¿sí? Sistematizarla por completo. En el caso de las investigaciones cuantitativas, esa sistematización implica ver la realidad de manera empírica, ¿sí? Y de esa realidad observar las variables. Por ejemplo, en el PROM que les acabo de mandar, si yo estoy leyendo, por tal motivo deseo emprender una investigación con enfoque cuantitativo y empírico que busque determinar la relación entre las variables. Entonces aquí determino dinámica familiar, ¿sí? Involucramiento familiar serían las variables, desempeño académico y disciplinar de los estudiantes. Entonces, para mí, mi realidad se divide en las dinámicas familiares de los estudiantes con deficiencia recurrente, tanto académica y disciplinar, el involucramiento de la familia en esos procesos, el desempeño académico de los estudiantes y el desempeño disciplinar de los estudiantes. De tal manera que yo busco comprender la relación que existen entre estas variables. Así que identifico unas variables. Estas variables son susceptibles a ser analizadas internamente. Entonces, estas variables las convierto en subvariables. Entonces la dinámica familiar la divido en comunicación, la divido en instrucciones, la divido en roles. Entonces, busco autores que me definan lo que es una dinámica familiar y yo intento en lo posible sistematizar esa variable en subvariables. Comunicación. Entonces, esta subvariable ya yo la puedo analizar desde sus dimensiones. Está la comunicación eh, directa, la comunicación indirecta. La comunicación directa puede ser verbal, ¿sí? Eh, eh, puede ser escrita, ¿ya? Por mensaje. La indirecta puede ser no verbal, puede ser paralingüística, ¿sí? Puede ser actitudinal, gestos, acciones, actitudes, pueden comunicar. Y ahora los indicadores, perfecto. Entonces, el indicador vendría siendo, un ejemplo, eh, el número de mensajes que se envían durante el día, el número de instrucciones, el tiempo eh, que invierten en la comunicación, los medios o los mecanismos de comunicación. Entonces, y al final lo que uno termina, o sea, el indicador es una definición operacionalizable de operativa de la realidad en la que ya nosotros podemos cuantificar la realidad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, qué es lo siguiente después de este primer PROM? ¿Cuál sería el siguiente PROM que tengo que hacer yo? Tendría que estar en función de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, después de este PROM, viene un PROM donde le pido, ¿sí? Vamos para ver, donde yo le pido que me operacionalice esa realidad. Le digo, considerando el contexto problemático, construye una matriz de sistematización de variables preliminares del estudio. La matriz debe tener variables, tipos de variables, definición conceptual de la variable, dimensiones de las variables, y aquí puedo seguir con los indicadores de la variable, ¿sí? Puedo hacerlo. Entonces vamos aquí a poner nuestro segundo prompt. Y este prompt tiene que ver con la sistematización preliminar, preliminar de las variables. Y lo mismo ocurre con las investigaciones cualitativas. Cambia un poquito, ¿sí? Cambia un poquito esto. Aquí le pueden ponerle, voy a eliminar este para agregarle eh, indicadores de las dimensiones, para que lo tengan ahí, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Me pueden decir si se ha entendido? ¿Sí?
Si se ha comprendido lo que hasta el momento hemos explicado, me confirma. Hemos hecho simplemente dos PROM, uno que apunta hacia la observación de la realidad, donde asumimos la perspectiva metodológica, epistemológica, metodológica y teórica, contexto e instrucción, ¿sí? Y ahora hicimos un pequeño PROM para analizar la realidad, ¿cierto? Son las 1:38. Vámonos hasta las 1:50 para tener nuestra práctica del día de hoy. Vamos a tener 11 minuticos de práctica, ¿ok? Para que ustedes puedan probar este prompt, pueden utilizar la inteligencia artificial de su preferencia. Vale, me están corrigiendo que, ok, tienes toda la razón. Sí. No, pero lo que faltó fue una bobadita, pero claro que debo suministrársela. Vamos a ver. Responde como que lo copié inconcluso, tal cual como le dicen. Este es el último pedacito del PROM, ¿oyeron? El último pedacito, es un pedacito que faltó simplemente, ¿ok? Faltante del PROM 1. Aquí se los mandé, ¿vale? Ahí está el faltante del PROM 1. Pero para ponérselo con los colores me tocaría pues estar, pues aquí sería mandárselo de esta manera porque no sabría cómo va. Vamos a hacerle caso. ¿Bien? Se los voy a mandar por aquí por el, por el chat. Vale, ahí se los mando. Perfecto. Entonces vámonos a el ejercicio, ¿vale? A la práctica. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Bien. Veo que aquí se me fue. Estábamos en práctica, de pronto no logré poner el símbolo, pero vamos para ver aquí. Bien, dice, es muy claro, pregunta, ¿el tamaño del prompt no es problema en función de la claridad de la instrucción? No. De hecho, si está obviamente estructurado bien, eh, cuando ya tengo mucha información, pero mucha información, lo ideal es esa información guardarla en un documento tipo Word y adjuntársela a la inteligencia artificial. Dice sobre, disculpa, yo soy médico ginecólogo y la línea de investigación es sobre mi especialidad. ¿Cómo tendría yo que crear los prompts? La misma estructura, o sea, la misma estructura. Pues yo no soy experto, por ejemplo, en medicina y mucho menos en ginecología, pero por ejemplo, imaginémonos que voy a hacer una investigación. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones en medicina, usualmente son de tipo cuantitativa, ¿sí? Porque es ciencia exacta. Ahí a no ser que te vayas por la parte administrativa eh, de la salud, del área de la salud, que tengas que de pronto abordar problemas de carácter social o de carácter interpersonal o organizacional. La mayoría de las investigaciones en el campo de la salud son de carácter empírico-analíticas, son de carácter positivista, son de carácter. Quiere decir que esta primera parte del PROM, pues te va a servir muchísimo, porque de investigar en el campo de la ginecología lo vas a hacer desde una postura no experimental o desde una postura experimental. ¿Sí? Ya, tranquilo que vamos a hablar más adelante de eso. Ya, y sí que esta primera parte creo que te va a servir por completo. Va a cambiar si de pronto el diseño, aquí, en este caso, mi PROM, sí, mi PROM es un estudio no experimental, pero en el caso, por ejemplo, en ginecología, que el médico, el doctor vaya a investigar un tratamiento, por ejemplo, perdóname el atrevimiento, yo creo que lo que yo sé de ginecología es lo mismo que sé de pavimentación aérea, nada. Ya,
pero déjame ser algo arbitrario y espero no sonar completamente desfasado. Pero imagínate que tú vas a estudiar, vas a diseñar un tratamiento, quieres validar una técnica o un tratamiento para, por ejemplo, eh, pues, pues para ayudar a que las mujeres durante el parto, no sé, logren dilatar de manera más fácil, de manera más segura o minimizar de pronto no sé yo, o sea, definitivamente no sé absolutamente nada de ginecología, pero hay una técnica, hay un tratamiento que tú quieras, que tú investigaste, que tú adaptaste, que modificaste a partir de varios autores, pero también a partir de tu propia experiencia y has construido todo un tratamiento, ¿sí? Y tú quieres hacer una investigación para validar y demostrar que el tratamiento funciona. Entonces ya aquí nos vamos directamente a un estudio experimental, ¿sí? Por ejemplo, hagamos que tú vayas a trabajar un estudio experimental puro, ¿sí? Desde con un alcance explicativo, ¿sí? Y ya simplemente modifica lo que tiene. Pues ya acá abajo dice, no, pues soy doctor, soy médico, especialista en ginecología, estoy trabajando en tal parte, estoy haciendo una investigación que consta en esto, en esto. Es decir, ustedes son, esto es un modelo, pero ustedes pueden adaptar este PROM, ¿sí? Incluyendo cosas, caracterizaciones de la población, ¿sí? Hablando un poco del problema, de los datos estadísticos, de lo que ustedes quieran. Profe, pero yo siento que entre el primer PROM y el segundo PROM, a mí se me ocurriría, profe, hacer este PROM para enriquecer. Claro, está bien. Es decir, lo que yo estoy haciendo no es una camisa de fuerza, es mostrarle más o menos un ejemplo de cómo pueden trabajar. Pero quienes son expertos en sus disciplinas son ustedes. Y son ustedes los que adquieren la responsabilidad y el desafío de aprender a construir sus propios prompts. De hecho, al principio se basarán de los prompts míos, pero llegará el momento en los cuales ustedes van a construir sus propios prompts. ¿Sí? Vale, perfecto. Ok. Entonces, vale, aquí tenemos. Perfecto. No alcanzo a leer todas las preguntas que me hacen, pero voy a leer las principales. Entonces, es un desafío de ustedes poder adaptar los PROM a sus áreas del saber, ¿ok? Dice WS 1080, le pedí hacer una investigación cuantitativa en función de mi tesis de posgrado y hubo mucha coincidencia entre los resultados de la IA y los datos de mi tesis. Ah, excelente. Cuando se usa, ¿cuándo se usa la hipótesis? Bien, miren, eh, las hipótesis suelen surgir, pues, dependiendo. Las hipótesis emergen en las investigaciones empírico-analíticas porque las características de las investigaciones cuantitativas son las que denotan la necesidad de verificación o de verificabilidad de, de poder demostrar el cumplimiento o el resultado desde una sistematización de hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de supuestos. Yo comienzo la investigación con un supuesto. En el ejemplo del ginecólogo, él tiene un supuesto, él asume que este tratamiento X permite obtener resultados eh, más eficientes que un tratamiento Y. Entonces, él arranca su investigación con un supuesto, pero ese supuesto determina lo que consideramos como una hipótesis alterna. Pero al mismo tiempo que surge una hipótesis alterna, también surge una hipótesis nula en donde el resultado puede ser que no existan diferencias significativas entre el tratamiento X y el tratamiento Y, o que el tratamiento Y terminó teniendo mejores resultados
que la propuesta del tratamiento X. Entonces, las hipótesis son supuestos. Eh, son de naturaleza cuantitativa. Las investigaciones cualitativas no necesitan hipótesis. Pero hay culturas institucionales donde le piden que uno ponga hipótesis. De poner las hipótesis en las investigaciones cualitativas no cumple la misma función que en la cuanti. No son deterministas, no son estáticas, así que yo puedo a la medida que voy investigando ir reformulando o ir modificando esa hipótesis. Dentro de las investigaciones cuantitativas se hace obligatorio establecer hipótesis principalmente en las investigaciones donde se establezcan correlaciones entre variables o causalidad entre variables. Por ejemplo, las investigaciones experimentales y cuasi experimentales, al ser correlacionales o explicativas, requieren por obligación tener hipótesis, porque se está manipulando parcial o totalmente una variable. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando porque Diana ha hecho una pregunta y quiero respondérsela. ¿Sí? Las investigaciones longitudinales de carácter correlacional también podrían presentar variables, hipótesis. Pero, por ejemplo, las investigaciones preexperimentales o las investigaciones transeccionales de tipo exploratorio o de tipo descriptivo no están obligadas a tener hipótesis. Y de tenerla, y si la tenemos, tienden a ser hipótesis descriptivas, cuya finalidad no es de demostrar causalidades, porque esos métodos no buscan demostrar causalidades. ¿Ya? Entonces, en concreto, una investigación requiere hipótesis cuando la investigación es de carácter cuantitativo y cuando por la dinámica del estudio se están determinando causalidades o correlaciones. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Dice, dice Damaris, no recibí un resultado preciso. Escribí el mismo que el profesor Eber facilitó y me dio como respuesta como teorías nada aplicado. Pues tendría que analizar, Damaris, uno, en qué inteligencia artificial está trabajando y me gustaría analizar el resultado que te arrojó la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Vale? Dice María, dice, lo cualitativo en salud se usa muchísimo. Sí, sí, claro. Y pues espero haber sido claro con mi intervención anterior. Manifestaba que si el médico está en una dinámica meramente asistencialista o eh, en temas médicos, lo más probable es que las investigaciones tienden a ser cuantitativas. Pero en el sector de la salud, obviamente, existen las investigaciones organizacionales, eh, administrativas, y pues también pueden haber otras intencionalidades cualitativas, claro, ¿sí? Pero dado que el compañero se presentó como médico y como ginecólogo, pues desde una especialidad de la ginecología es muy común apuntar hacia investigaciones cuantitativas, ¿vale? Pero tampoco pretendo decir que, dice, doctor Ever, ¿puede mostrar el resultado de ejecutar el prompt? Tengo dudas con la respuesta que recibí. Vale. Bien, entonces me están pidiendo que muestre los resultados. Entonces, por ejemplo, eh, en función a lo que preguntamos, obviamente, ¿cierto? En función a lo que preguntamos. Veamos. Por ejemplo, este primer prompt, ¿sí? Yo le pedí una matriz. Entonces, él me responde, el impacto del involucramiento familiar en el desempeño académico, pues me presenta como una especie de problema, de estructura base de la investigación. Aquí la respuesta que ella me dio
no fue la que yo pedí. Por esa razón, eh, le confirmé, le pedí que me construyera la matriz de Gaby, ¿sí? Le repetí la instrucción y él me la devolvió. Ahora sí me devolvió la matriz de Guba. ¿Cómo se consigue la naturaleza? Entonces, desde el enfoque cuantitativo, la realidad es objetiva, medible y externa al sujeto. Se fundamenta en la recomposición y análisis de datos cuantitativos sobre el involucramiento parental y su relación con el desempeño académico y disciplinar. El conocimiento es acumulativo, basado en la evidencia empírica y susceptible de ser replicado. Se busca la identificación de patrones en los datos para establecer relaciones causales entre las variables. La realidad educativa se estudia sin manipular variables a lo largo del tiempo. Esto es porque la investigación no es experimental. Las investigaciones no experimentales no buscan manipular variables, ¿sí? Entonces, no se manipula variables, sino, sino que se estudian las relaciones de las variables a lo largo del tiempo. Entonces, aquí me genera la matriz de Guba con los tres elementos. Y pues bien, yo le pregunto si requiere hipótesis y me dice, sí, este estudio requiere la formulación de hipótesis, ya que busca establecer relaciones entre variables cuantificables y determinar su impacto en la repitencia escolar. Es decir, que estoy buscando relaciones causales. En el enfoque empírico analítico, las hipótesis son esenciales para estructurar la investigación, guiar el análisis de datos y validar o refutar las relaciones entre el involucramiento parental, desempeño académico y disciplinar. Me propone un sistema de hipótesis. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de la participación de los padres y el desempeño académico de los estudiantes. Dice, un bajo nivel de involucramiento familiar está correlacionado con mayores índices de disciplina y repitencia escolar. La implementación de estrategias de acompañamiento parental mejora significativamente el rendimiento académico y conducta estudiantil. Aquí es donde yo le pido que, considerando el contexto, este es el segundo prompt, ¿sí? Yo le pido que me haga una matriz preliminar de variables. Entonces aquí me dice, variable uno, involucramiento familiar; variable 2, desempeño académico; variable 3, disciplina escolar; y variable 4, repitencia escolar. Aquí me establece, involucramiento familiar se presenta como variable independiente, ¿sí? Ya el desempeño académico es dependiente, la disciplina escolar dependiente y la repitencia escolar dependiente. Quiere decir que aquí estamos analizando este involucramiento familiar con el resto de variables. Eh, ¿Vale? Me presenta una moderadora, pero esta es opcional. Me define conceptualmente la variable y me genera unas dimensiones: participación en actividades escolares, supervisión del proceso educativo, comunicación con la institución. Me genera variables preliminares, ¿cierto? Aquí tengo las variables preliminares. ¿Vale? ¿Sí? Una forma de ayudar a la inteligencia artificial, es precisamente, mm, es precisamente haciendo análisis. Por ejemplo, en este problema que le estoy presentando, tengo un esquema y yo en el material de apoyo le regalé una cantidad de plantillas como esta para que ustedes puedan analizar el problema. Por ejemplo, en este caso, yo puedo crear y le puedo ayudar al problema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pero hubiese sido ideal haberlo hecho antes, ¿sí? De que me sistematizara. Entonces, el mapa de Chicago, que es este mapita, o el mapa de espina de pescado, como algunos le llaman, me presenta, me presenta un gráfico como en forma de pescado, una cabeza y unas espinitas. En la cabeza, por ejemplo, voy a poner, pero es que esto es una imagen, no me deja editarlo. Pero bien, voy a utilizar es- el archivo que ustedes tienen en el material de apoyo. Vamos por aquí, mapa, pausa, vamos a ver. Ustedes lo tienen, lo tienen ustedes allá en el material de apoyo, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo el problema.
El problema lo tengo como eh, deficiencias académicas y disciplinares recurrentes. Tengo un problema y ese problema lo tengo definido como deficiencias académicas como deficiencias académicas y disciplinares recurrentes. Ese es el problema. Y yo presento varias causas. Entonces, pues, una de las causas es las dinámicas familiares. ¿Sí? Las dinámicas familiares. Vamos a apuntarla acá. ¿Sí? Eh, Segundo, la acompañamiento parental. Parental. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer aquí mal uso de tecnología. El mal uso de las tecnologías en la crianza de pronto genera que los chicos también puedan estar repitiendo. Y aquí pongo las causas principales de ese problema. Aquí estoy poniendo las causas principales de ese problema. Eh, por ejemplo, predisposiciones o estigmatismo institucional, estigmatismo institucional. Y aquí puedo poner las causas. Y aquí puedo poner las causas de las causas. Cómo las dinámicas familiares están afectando la deficiencia académica, cómo el acompañamiento parental está afectando la deficiencia y disciplinar recurrente, cómo el mal uso de la tecnología están generando esa deficiencia académica y disciplinaria recurrente. Ahí vamos a estar abordando cada una de las causas. Este tipo de mapas nos permiten hacer un análisis de la realidad, nos permiten sistematizar esa realidad que estamos observando. Y son estas representaciones las que le ayudan a la inteligencia artificial resolver o trabajar sobre nuestro problema. ¿Sí? Entonces vamos acá. Entonces, en la presentación van a encontrar árbol del problema, mapa de Chicago. En el material de apoyo van a encontrar varias, así que ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿sí? Con la que ustedes se sientan más cómodos, ¿vale? Me regalan un segundo. Perfecto. Entonces vemos cómo cuando observo y analizo la realidad, tengo entonces la oportunidad de ir describiendo la realidad, ¿sí? De poder describir la realidad. Así que el siguiente prompt, ¿sí? Ya aquí es curaduría. Mire que ella me entregó una matriz preliminar. Yo leí la matriz preliminar y acá le hago las correcciones. Yo le digo, asume como retroalimentación lo siguiente: frente a la variable involucramiento, adiciona la comunicación interna en casa, el modelo parental es el seguimiento de proceso, frente a desempeño académico, considera como dimensión cognitiva, procedimental, actitudinal. Es decir, yo aquí le estoy retroalimentando a la inteligencia artificial y ella nuevamente me presenta la matriz, pero
con la retroalimentación que yo le hice. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, lo siguiente que viene, ¿sí? Lo siguiente que viene es un prompt que es muy importante para yo poder describir la realidad. Viene un prompt muy importante, ¿ya? Y es un prompt que tiene que ver con poder identificar datos empíricos asociados a mis variables para comprender la realidad investigativa. ¿Sí? Ya hice el análisis desde la realidad empírica con la que yo estoy interactuando, pero esa realidad empírica debe tener una relación directa con la realidad universal del conocimiento. Entonces aquí le estoy diciendo, construye una matriz de datos estadísticos nacionales e internacionales asociada a las variables preliminares. Prioriza fuentes de organizaciones gubernamentales, bilaterales y científicas. La matriz debe tener variables, dimensiones, datos estadísticos asociados, aporte a la descripción del problema y la fuente con norma APA y con URL explícita. ¿Sí? ¿Qué me arroja esto? ¿Sí? Me arrojó esto. Vamos a ver. Me arrojó esta matriz. Dice, repitencia escolar. Frente a esa dimensión de repitencia escolar, me presenta los siguientes datos estadísticos, que en Colombia la tasa de repetición en secundaria es de 5,2%, siendo más alta en zonas rurales. En América Latina la tasa de repitencia es de 7,6%, con países como Brasil y México mostrando tasas superiores del 10%. Estos son datos de la UNESCO, ¿cierto? Entonces la repitencia puede estar vinculada a factores como la falta de apoyo familiar. Esto tiene que ver con mi problema. Y va a ser muy importante que yo incluya esta información en la descripción de mi problema, ¿ya? Entonces, este prompt busca crear un reconocimiento estadístico, empírico y universal a partir de la consulta de bases de datos, ¿ya? Ahora aquí me entrega literalmente la fuente del Ministerio de Educación Nacional y UNESCO, ¿ya? Debo validar todas las fuentes, ¿sí? Segundo dato, en Colombia el 40% de los estudiantes no alcanzan niveles satisfactorios con pruebas Saber 11, ¿sí? Entonces, la falta de apoyo parental puede contribuir al bajo rendimiento académico y aquí me genera pues también fuentes gubernamentales al respecto. Sí, el 35% de los estudiantes en secundaria han sido reportados por faltas disciplinares en colegios oficiales de Colombia. Y aquí me genera, en América Latina, me está generando una tabla de datos estadísticos. Profe, yo siento que le faltó, me gustaría eh, que no tuvo en cuenta estos otros elementos. Vale, retroalimenta, dile, por favor, amplía la matriz, busca sobre estos temas, modifica esto. Ustedes son los expertos. Ustedes son los que están dirigiendo, ustedes son los que están dirigiendo a la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial lo está dirigiendo ustedes. Así que este prompt que viene ahora es un prompt que buscamos generar un análisis estadístico, una matriz estadística. Entonces, prompt 3, este prompt 3 le vamos a llamarle análisis estadístico preliminar para el problema. ¿Sí? Estamos parametrizando ya llevamos 3 prompts. Estamos parametrizando a la inteligencia artificial para que nos pueda hacer una descripción del problema. ¿Sí? Para que nos pueda hacer una descripción del problema. ¿Va? Ahí estamos. ¿Ya? Ahí vamos, prompt 3. ¿Sí? Ahí vamos con el prompt 3. ¿Vale? Después construimos una matriz relacional. ¿Sí? Aquí les digo, construye la matriz de variables preliminares y de datos estadísticos construyendo una matriz relacional con la estructura del análisis de variable independiente con la variable dependiente. Es decir, presenta la estructura de cómo podría ser los subtítulos de la descripción del problema como apartados que contengan la descripción, la matriz. Estamos preparando la inteligencia artificial. Entonces, él me dice, perfecto, si relacionamos las variables que pusimos inicialmente y la tabla de datos estadísticos que te suministré, podemos tener los siguientes apartados.
el panorama de repitencia escolar en Colombia y América Latina, los factores que inciden en la repitencia escolar, el involucramiento familiar en la educación, un factor determinante, y la relación entre el nivel de involucramiento familiar y el desempeño académico, y la relación entre el involucramiento familiar y el disciplina escolar, y estrategias para el fortalecimiento o el involucramiento. Este sexto creo que no sería del problema, es más la solución. Pero los primeros cinco sí hacen parte de lo que podrían ser los apartados de la descripción del problema. Entonces, miren que la gente tiende a decirle a la inteligencia artificial, dame una descripción del problema. Y entonces después tienen que atenerse a lo que la inteligencia artificial le dijo, haciendo una curaduría ex post facto, después que ya construyó la descripción. Pero si yo voy construyendo los elementos y voy progresivamente diciendo, no, ignórame ese autor, no me tenga en cuenta esto, construyeme nuevamente la matriz, pero sin esto, con esto, o adiciona esto. Cuando ya yo le pida que me haga la descripción del problema, lo va a hacer con la información que ya hemos ido construyendo con ella. Entonces vamos a poner el prompt número 4 para irnos a nuestra segunda práctica del día de hoy. Prompt 4. Este prompt 4, ¿sí? Tiene que ver con una matriz relacional. Profe, ¿por qué matrices, matrices? ¿Por qué tantas matrices, profe? Porque la matriz es la forma más sencilla de hacer curaduría, porque la información no tiene que buscarlas en párrafos, sino que ya uno cuando está haciendo curaduría en un párrafo tiene que sistematizar el párrafo para determinar los elementos del párrafo y poder comprenderlo. Entonces, eso desgasta en el análisis. Entonces, yo lo que hago es que toda esta parametrización la hago a punta de matrices para pedirle párrafos cuando ya yo vaya a hacer el producto final. Entonces, matriz relacional de variables para el problema. ¿Ok? Entonces, tengo aquí el prompt número 4, número 4, y les mando, recuerden que estos prompts son base, tienen que adaptarlos a sus estudios. Yo intento hacerlo lo más general posible para que ustedes lo puedan utilizar, pero tengan en cuenta pues, que dependemos muchísimo también de las características del estudio que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Me comentan si esta segunda parte se entendió, si se entendió lo de la matriz estadística y lo de la matriz relacional. ¿Va? Me comentan, porfa. Perfecto. Vamos a la práctica, son las 2:22. Regresamos a las 3:30 y 35 para tomarnos 12 minuticos, ¿vale? Si tú le juntas la espina de pescado, ten en cuenta que te va a salir una respuesta muy buena, ¿ok? Ah, sí, 2:35. Muchas gracias. Casi venimos dentro de una hora. 2:35, vale. Muchas gracias por la corrección. O si no, alguien se va y regresa a las 3:35 y ya no nos encuentra. Va, ok, ahí está. Ya. Dice Diana, pienso que para sacarle buen provecho al curso hay que tener buenos conocimientos previos de metodología de la investigación. Pues obviamente le van a sacar un poquito más de provecho, pero tanto en el material de apoyo hay elementos básicos de metodología, eh, como también pues yo voy a detenerme a hablar sobre aspectos metodológicos, ¿oye?
¿Sí? Dice Tomás Marín, doctor, a mí me sale a renglón seguido y no en forma de matriz. Entonces dile, por favor, entrégame el resultado en forma de matriz. O sea, corrija la inteligencia artificial. ¿No? Eh, Ana, puede utilizar la que quieras. Algunos están trabajando con ChatGPT, otros están trabajando con Géminis, con Perplexity. Recuerda que tenemos, que yo le suministré 10 inteligencias artificiales. Si alguien tiene las 10 inteligencias artificiales, compártala porfa en el chat para quienes no las tengan puedan acceder a ellas. Voy a apagar el chat para copiarlos. Bueno, voy a apagar el chat para poner, o más bien, no lo voy a apagar, sino que simplemente eh, traten de no, pues sí, lo voy a apagar mientras voy a compartirles los prompts, ¿vale? Voy a compartirles los prompts. Entonces, este primer prompt es largo, así que tienen que esperar que lo termine de copiar. El prompt número uno. Vamos a para el prompt número dos. Ya estos prompt 2, 3 y 4 son más pequeños. El prompt número dos.
Vamos, ya está el segundo prompt. Vamos a poner el tercer prompt. El tercer prompt. Y el cuarto prompt, que es este último que le suministro. Voy a extender un poquito más la práctica porque, pues bien, quienes lo acaban de recibir, pues van a requerir el espacio para tenerlo, ¿vale? El prompt 4. Voy aquí a activar el chat, me cuentan. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Tienes la manito levantada? ¿Qué pregunta, qué duda tienes? Hola. No, profe, era para que reactivar ahí el chat. Profe, era para que reactivar, no Ah, consigo esa vale. forma. Ah, ok, vale, vale, Gracias. perfecto. No te preocupes. Vale. Bien, veamos. Ok, perfecto. Entonces, tenemos, tenemos entonces la sistematización del problema. Entonces, mire, lo que me quedó sonando lo que decía la compañera y estoy definitivamente con la intención de validar hasta qué punto definitivamente no voy a estar afectando a quienes de pronto no tengan un conocimiento básico de metodología de la investigación. Quiero hacer como un recorderis, ¿cierto? En este punto, no he querido entrar tanto en diseño metodológico porque si yo no lo explico, voy a requerir que ustedes hayan venido con unas bases, y no digo pequeñas, sino bases en metodología de la investigación. Así que lo que he querido hacer no es entrar a hablar de diseños metodológicos propiamente dicho. Lo que ayer conversamos fueron aspectos que nos permitieran comprender las cosmovisiones epistemológicas tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. ¿Para qué? Para suministrar a la inteligencia artificial la triada, que es la postura epistemológica, la postura metodológica y la postura teórica. ¿Ok? Hoy, ¿qué es lo que hemos hecho? Más que todo, seguir este marco de coherencia sistémica de un proceso de investigación. Hicimos un primer prompt amplio donde suministrábamos la triada, la cosmovisión, ¿sí? Seguido de un contexto y seguido de una instrucción. Después le pedíamos que nos hiciera una matriz de variables con las cuales íbamos a observar la problemática desde los componentes que nos interesan. Es decir, estamos viendo la realidad como un sistema, como un conjunto de elementos que se interrelacionan y que queremos intervenir, ya sea para observar, ya sea para medir o ya sea para mejorar. ¿Ok? Aquí hicimos una matriz preliminar de una matriz preliminar de variables, hicimos una matriz estadística gubernamental, tanto nacional como internacional, que nos permitiera relacionar el problema, que nos permitiera relacionar el problema con estadísticas oficiales. Y hicimos un cuarto prompt que apuntaba hacia relacionar las variables y cómo se pueden relacionar esos datos estadísticos para comprender el problema, ¿cierto? Hasta ahí vamos en nuestro marco de coherencia. Indistinto del diseño metodológico. Vamos a aplicar casi lo mismo, pero obviamente adaptándolo al diseño metodológico y eso lo vamos a hacer cuando veamos los diseños metodológicos, ¿sí? Que todavía no hemos llegado allá, ¿vale? Vamos a ver, entonces, vamos a ver aquí. Entonces ya hicimos la matriz relacional
Entonces, ahora sí entramos a hacer la descripción del problema. Cuando hacemos descripciones del problema cuantitativos, hay una fuerte tendencia a que la descripción sea de carácter deductivo. Es decir, que uno comience de lo general hasta lo específico. Que uno comience abordando cómo se relaciona el problema con la universalidad, cómo se manifiesta el problema a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional y finalmente cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hacer ese prompt de la descripción del problema, ¿sí? Entonces le decimos, por ejemplo, y vuelvo y repito, esto no es un prompt que tengan que aprendérselo de memoria. Pueden redactarlo como ustedes quieran, pero les puede servir de ejemplo. Le digo, crea la descripción del problema. De manera inicial, regálame 2 párrafos, porque todo problema, los 2 primeros párrafos dan cuenta de presentar la estructura del apartado del problema y presentar el tema. Crea la descripción del problema. De manera inicial, regálame 2 párrafos en los cuales haga una introducción al problema. ¿Sí? Cita según norma APA 7. Cita según norma APA 7 autores que sustenten los elementos de una descripción del problema de investigación cuantitativa. En la descripción indica que el apartado busca de manera deductiva analizar y presentar las características problemáticas asociadas a las variables preliminares, su relación y su impacto en el desempeño académico y disciplinar de los estudiantes. Igualmente indica que la descripción presentará el problema, caracteriza finalmente el contexto poblacional y cómo se manifiesta el problema en el nivel institucional. Entonces aquí pedí esto y pues me entregó los 2 primeros párrafos. ¿Sí? Vamos a leer, pero creo que no estoy compartiendo. Qué pena con ustedes. No estaba compartiendo. Regalan acá un segundito. Qué pena con ustedes. Ok, ahora sí. Entonces, este prompt es de la introducción de la descripción del problema, no de la introducción de la investigación. ¿Sí? Este es el prompt de la descripción de, del problema. Descripción de la intro de la descripción del problema. Se lo voy a compartir acá. El prompt de la descripción del problema. Entonces aquí va y me entrega la identificación del problema educativo a través de un enfoque cuantitativo permite analizar tendencias correlacionales y causales que afectan el rendimiento y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Según Hernández, aquí está mal citado, aquí sería Hernández et al. ¿Sí? La descripción de un problema en investigación cuantitativa debe ser clara, específica y fundamentada en datos medibles, permitiendo la formulación de hipótesis verificables y replicables. En este sentido, el presente apartado busca de manera deductiva analizar y presentar las características problemáticas asociadas a la repitencia escolar, el desempeño académico y disciplinar de los estudiantes, estableciendo relaciones entre estas variables y su impacto en el ámbito educativo. Entonces, aquí me está generando. La descripción del problema no solo expondrá el fenómeno de la repitencia escolar y sus factores asociados, sino que caracterizará el contexto. Bueno, aquí me está generando la introducción del problema. El siguiente prompt, ¿sí? Vendría siendo en la continuidad y esta tendría que ver con la matriz relacional que hicimos para el problema, ¿sí? Esta matriz, donde identificábamos los posibles apartados de la descripción del problema. Entonces yo aquí le digo, continúa en una redacción fluida considerando la estructura de la matriz relacional del abordaje deductivo del problema. De esta forma, en cada párrafo o título, en 6 párrafos por título, aborda de lo internacional a lo nacional, no incluye en el contexto local, es decir, sin mencionar cómo se manifiesta el problema en la institución. Los datos estadísticos asociados en la relación de las variables involucradas en el apartado título.
Entonces aquí comienza a responderme. Título uno, panorama de la repitencia escolar en Colombia. Título 2, factores que siguen la repitencia escolar. ¿Sí? Eh, título 3, título 4. ¿Sí? Y aquí vamos. Entonces, esto me genera a mí elementos continuos del problema para finalmente hacer el problema desde las características de la población. Entonces, aquí viene el siguiente prompt. Me toca desactivar esto porque después no puedo. Vamos a ver. Entonces, viene el siguiente prompt, ¿vale? Este prompt vendría siendo el prompt 6, que vendría siendo sobre la continuidad de la descripción del problema según la matriz relacional. Miren, honestamente nunca estuve en un curso que me llevara a aprender esto. O sea, quizás por la formación base que tengo en sistemas y por la formación que tengo en investigación, lo que hice fue generar una estrategia para poder de manera coherente generar un discurso conversacional con la inteligencia artificial. Pero no puede ser una camisa de fuerza, ¿sí? Debemos en lo posible. Miren que ya para el siguiente punto, aquí sí tengo que meter mucho contexto. Aquí le metí el PEI de la institución, que habla del enfoque de la institución, que habla del número de estudiantes de la institución, de las condiciones socioeconómicas de la institución. Y también puse un diario de campo donde el investigador tiene descripciones del problema, ¿sí? De cómo se manifiesta el problema y datos observados en la población. Entonces, aquí sí tenemos, aquí el PRON depende mucho de cuánta información le suministre real y empírica del problema de cómo se manifiesta en la población objeto de estudio. Entonces le dije, aterriza la descripción caracterizando la institución o población de estudio. Para ello, considera los archivos adjuntos. Inicia presentando la institución, su ubicación y contexto sociodemográfico, las características institucionales, educativas, su enfoque pedagógico, presenta los datos de interés para el problema de investigación. Considerando el diario de campo, presenta, amplía y religa con los datos estadísticos cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio. Usa un discurso fluido, descriptivo, en el cual de manera amplia se presenta la problemática en el contexto institucional. Entonces aquí me aparece caracterización de la institución educativa San José y su contexto. La institución educativa San José se encuentra ubicada en la calle Tal de Montería, Córdoba. Es un colegio oficial que ofrece educación desde preescolar hasta media básica, académica, con 1.636 estudiantes. Todo esto lo sacó de dónde? No lo alucinó, lo sacó aquí del PEI. Manifestación del problema. La problemática de repitencia escolar bajo desempeño académico y dificultades. Dice, según registros internos, el 20% de los estudiantes presentaron bajo rendimiento académico al menos en dos asignaturas, evidenciando un aumento progresivo hasta del 15% en el 2022 y el 18% en el 2023. Este incremento sugiere una tendencia preocupante en términos de dificultades académicas. El área disciplinar también presenta indicadores, entonces aquí comienzo a plantear el problema. ¿Va? Entonces vamos a poner este, este último prompt 7, con el que aterrizamos la descripción, con el cual se aterriza la investigación, la descripción del problema. Describiendo el problema y su manifestación, describiendo la manifestación del problema más bien en la población objeto de estudio. Ahí tienen el prompt, ¿ok?
Lo que está en negrita no es PROM. ¿Oyeron? Vale. Voy a activar el chat. Me dice si se entendió esta otra parte para irnos a nuestra tercera y última práctica del día, ¿ok? Y me cuentan cómo se están sintiendo con la metodología, si estoy siendo asertivo con ella, si hay algún aspecto a mejorar también me lo mencionan, ¿vale? Ok, coménteme cómo le fue. Ah, vale. Tomás dice que se pasó a Perplexity y le fue mucho mejor. José Fernández me dice, buena, profe Ever, tengo una duda sobre a qué medida que yo retroalimento la IA con la información de datos adicionales, es posible que la IA omita información. Puede suceder, y creo que tú mismo te respondiste. Sí, es muy bueno que, por ejemplo, como lo hice en el último prompt, que uno le diga, mira, considerando la matriz referencial anterior o considerando tal información que te suministré, considera esto, esto. Y si es necesario, por ejemplo, volver a cargarle un archivo que quizás de pronto se lo cargué hace no tanto cuántos chats, sino que de pronto han pasado varios días desde que le cargué esa información, regreso al mismo chat y me encuentro que de pronto no está tomando en cuenta, por ejemplo, un archivo adjunto que le puse, porque de pronto puede ir eliminando datos de su memoria, pues le adjunto nuevamente el archivo. Creo que sería muy sabio eso. Dice Yolanda, tengo una pregunta. Soy estudiante de Derecho aquí en Colombia y debo comenzar a realizar mi monografía sobre falta de acceso a la justicia laboral en las zonas rurales del país. Profe, ¿cómo podría comenzar a realizar desde qué enfoque sería el más apropiado? Pues la monografía es un tipo de estudio hermenéutico, ¿sí? Cuando uno va a hacer una monografía, intenta hacer el análisis de un texto, ¿sí? De allí monografía, análisis de un texto o análisis de un autor en particular. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendrías es que asumirlo desde una perspectiva cualitativa, ya no sería de un análisis empírico analítico, sino desde una perspectiva cualitativa, interpretativa, ya hermenéutica. Entonces, vas a hacer entonces un estudio monográfico. Sugerencia, búscate dos o tres autores de monografía que sean destacados y le dice a la inteligencia artificial que considere los elementos que tiene una monografía y sigue los mismos pasos que tenemos. Dile, actúa como experto en el en derecho, en la doctrina de derecho colombiano, en el marco legal colombiano. Actúa como experto en tal tema, en tal tema, en tal tema. Eres experto en análisis interpretativo, en investigaciones de carácter cualitativo. Ayúdame a hacer una monografía considerando los aportes de tal autor, sí, y va. Y así vas progresivamente adaptando los prompts a las dinámicas de una monografía. ¿Sí? ¿Ya? Veamos. Vale, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan 4 minuticos. Quería preguntarles algo. ¿Tienen alguna duda, en particular alguna pregunta para terminar en el día de hoy? ¿Ok? Dice, profe, lo de adjuntar el archivo. Vale. Para juntar el archivo, ¿estás en dónde, Rudy, Raidy? Si estás en, vamos por ahí. Si estás en ChatGPT, si estás en ChatGPT, en la parte, vamos para ver aquí. Si estás en ChatGPT, en la parte donde tú pones el prompt hay un más. Le das clic en el más, si estás en ChatGPT, y él ahí te abre, si le das clic en más, no, me está abriendo,
¿Qué pasa? Si le damos aquí en más, no sé por qué no me lo está abriendo, pero debería abrir. Vamos a ver. Si está aquí, le damos en el más y aquí te abre esto. Dice cargar desde el ordenador y buscar el archivo. En Perplexity te aparece es como una especie de clip, ¿sí? Si estás en Perplexity, te aparece aquí en la parte, te aparece como una especie de clip. Ahí puedes adjuntar. Y así, en cada una de las inteligencias artificiales que permiten adjuntar, te va a aparecer la opción para que adjuntes, ¿vale? ¿Vale? Bien. No, no. Paola me dice que se llama a ver Notebook, no. Hay una clase donde utilizamos, hablamos sobre admitores bibliográficos, pero, pero no utilizamos esa, ¿vale? Bien. Ok, pues bien, entonces, de esta forma vamos terminando la sesión del día de hoy. Sí, hoy fue sobre el método cuantitativo. Después hacemos lo mismo para la quali. ¿Vale? Ok, perfecto. Vale. Sí, mañana podemos abordar quali. Claro. ¿Vale? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Disfruten muchísimo y nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. ¿Ok? Chao.